¿Qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. Este video tiene la intención de dar una introducción general al tema de la estética. Para ello voy a comentar un texto que se llama El objeto de la estética de Manuel B. Trías, que es un autor de principios del siglo XX, argentino, y que contribuyó con algunas reflexiones bastante valiosas a la estética. Lo primero que hay que saber sobre la estética es precisamente, como lo indica el título del texto, tratar de conocer el objeto o el área de estudio. Y para tal fin es imprescindible recurrir a la palabra, a la etimología, al significado de lo que quiere decir estética. Estética, de manera muy originaria y literal, quiere decir sensibilidad, percepción o también sentidos, dado que estética proviene de un término griego que es aistesis. Aistesis es una forma de referir a aquella forma en la cual el ser humano y en general los seres vivos utilizan sus sentidos para percibir y ser percibidos. De hecho, en un primer momento, en un primer uso del término estética, podemos decir que refiere a la sensibilidad y que el estudio abocado a esta disciplina tiene que ver más con una cuestión de la esencia o las características fundamentales de la sensibilidad de un ser vivo. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, donde un filósofo alemán llamado Baumgarten, en su obra Estética, nombra y define a la estética como el estudio de la belleza, el estudio científico y sistemático de la belleza, donde de manera primordial la belleza se expresa en la obra de arte. De allí que entonces la estética no únicamente estudie la belleza, sino que a su vez también estudia la obra de arte. Así pues, podemos definir a la estética, a esta rama de la filosofía, como el estudio de la belleza y de todo aquello que puede ser considerado como una obra de arte bella. Sin embargo, aquí vamos a entrar con bastantes problemas porque hablar de belleza y de obra de arte es una manera de hablar bastante general y no específica. Por lo tanto, si nombramos así o definimos así a la estética, podríamos confundirla con otro tipo de estudios, de ciencias, de disciplinas, porque también otras disciplinas, otras áreas, como la historia del arte, la crítica de arte, la literatura, etcétera, estudia el fenómeno de la belleza y el fenómeno de la obra de arte. Sin embargo, no lo estudia de la misma manera, ni tampoco tiene en su objeto formal el mismo objeto de estudio. Ahora bien, eh, el estudio filosófico o propiamente de la filosofía se podría distinguir de la siguiente manera. La filosofía lo que intenta con la obra de arte, con la belleza, es conocer la esencia o lo que hace que sea esa obra de arte o la, la belleza. Tal vez decir la esencia suene también muy general, pero lo podemos formular
de la siguiente manera. Lo que intenta hacer la estética, lo que busca es encontrar o hallar la razón última de aquello que fundamenta o da principio a algo llamado belleza o a algo llamado obra de arte. Eso es muy importante, es primordial recordar esa pregunta para entonces pensar profundamente qué es aquello que fundamenta o que da razón de la, de la obra de arte y de esta búsqueda de la belleza. Ahora bien, como sabrán, hay una serie de divisiones, de separaciones en los diferentes estudios que hace la filosofía. Hay una división en las ramas debido a que hay un principio que las fundamenta y que por lo tanto hace que se establezcan un determinado objeto de estudio en una cierta área. Esto también es imprescindible resaltarlo porque tendríamos que distinguir o se tiene que saber distinguir, que apreciar la diferencia entre las diferentes disciplinas y ramas de la filosofía. Además del filósofo ya nombrado, es decir, de Baumgarten, que con su obra estética define a la rama, a la disciplina y además hace un abordaje bastante interesante y bastante hondo sobre la cuestión de la belleza y de la obra de arte, hay otro filósofo, también alemán, que desarrolla toda una teoría estética muy, muy fuerte que intenta establecer un principio para considerar a la estética como un estudio autónomo y que no requiere forzosamente el estudio de disciplinas externas. Para poder entender la estética, se puede entender desde sí misma. Este filósofo que les comento, el otro filósofo alemán, es el filósofo alemán Immanuel Kant. Immanuel Kant, en una obra titulada Crítica del Juicio, intenta distinguir las diferentes actividades de la razón o del espíritu humano con el cual conforma su conocimiento y su vida. Para Kant hay tres formas de razonar o tres formas de emitir un juicio. Uno es el teórico, que busca el conocimiento científico o la verdad. El otro es el juicio práctico, que busca la libertad y el bien moral. Y el otro es el juicio reflexivo o estético, que parece ser que recae en sí mismo y no busca una finalidad tan clara o tan, tan visible. Y esto es interesante porque a partir de estas actividades del espíritu y de esta forma en la cual emitimos juicios y razonamos, para Kant se tienen principios para abordar de manera separada cada una de las ciencias. Por ejemplo, y esto lo han recuperado diferentes filósofos, por ejemplo, aquellos estudios que están interesados en encontrar una verdad o un conocimiento, se les ha llamado ciencias especulativas, porque precisamente lo que buscan es reflexionar, razonar, pensar acerca de aquellas cosas que den razón sobre los objetos que se están conociendo y por lo tanto la finalidad es hallar la verdad o el conocimiento. Hay otras ciencias
que podemos llamar prácticas, porque lo que buscan es ejercer la libertad y el bien del ser humano. Dentro de estas ciencias encontramos a la ética. Finalmente, la ética es el estudio de la acción del ser humano que lo lleva a ejercer cierto tipo de libertad. La finalidad entonces es la propia libertad humana. Ahora bien, cuando hablamos de ciencias productivas o de fabricación, no está tan claro cuál es la finalidad y allí entra la estética. Podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la finalidad o cuál es el objetivo de una obra de arte? No necesariamente es el bien moral ni tampoco el ejercicio de la libertad. Tampoco es la búsqueda del conocimiento o de la verdad, porque para ello está otra área y otro tipo de estudios y ciencias. Entonces, ¿qué es lo que busca realmente la obra de arte? Para el autor que estamos leyendo, que es Manuel Trías, la estética es un hacer o un producir que podría decirse que tiene su finalidad en la obra misma, que nace de la subjetividad, que nace del ser humano, pero recae su finalidad en la obra misma. Y esto debería desconcertarnos, porque ¿cómo es posible que una acción humana tenga su finalidad en aquello que no es la persona, que no es el ser humano y que sin embargo ha contribuido, pero no sabe exactamente a qué? Su intención es perfeccionar, mejorar, entender, comprender la obra, pero no se sabe con qué finalidad, porque no necesariamente una obra de arte acrecienta la verdad o el conocimiento, ni tampoco necesariamente una obra de arte nos hace mejores personas, nos hace buenos o conlleva una mayor libertad. Por lo tanto, esa obra de arte parece algo desprendido e independiente del ser humano y que no encontramos una razón última de ser y por lo mismo una finalidad. Por eso, dirá Kant, la obra de arte, el arte bello, es una finalidad sin fin, porque recae la acción de crear, de producir, en la propia obra de arte. Pero ¿para qué queremos obras de arte? Y esa es una de las grandes cuestiones de la estética. Por eso es tan complicado dar una definición sobre a qué se dedica la estética o cuál es su objeto de estudio. Ahora, eh, para poder comprender la obra de arte a cabalidad, porque esa es la intención de la filosofía, entender la obra de arte a cabalidad, completamente y de una manera sistemática, razonada, ordenada y universal, se tiene que valer de otro tipo de disciplinas o de estudios, teniendo en cuenta que eso no le dará la última palabra, sino que solo es un complemento para la pregunta que pretende contestar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la esencia de la belleza o de la obra de arte? O también, ¿cuál es la razón última de la obra de arte y de la belleza? Para estos estudios complementarios, pues tenemos a la historia del arte, a la psicología del arte, a la crítica de arte, a la sociología de arte, que aunque intentan conocer la obra de arte, es importante decirlo, intentan conocer la obra de arte,
no contestan a las mismas preguntas ni tampoco emplean el mismo método. Por ejemplo, una pregunta de la historia del arte sería ¿cómo es concebida una obra de arte a lo largo del tiempo? Y entonces quizás podría presentar algunos documentos donde se den opiniones sobre esa obra de arte y parece ser que su intención es conocer históricamente la obra de arte. Y aunque eso sirve para la filosofía, para poder entender o apreciar de mejor modo la obra, no da respuesta a la razón última o a la esencia. Tampoco lo da, por ejemplo, una pregunta sociológica. ¿Cómo es concebida de manera social una obra de arte? ¿Es bien recibida? ¿Es mal recibida? ¿Por qué razones? ¿Se debe a clases sociales? ¿Se debe a una cuestión de prestigio, de conocimientos, de educación, etcétera? Pero en esas diferencias tampoco podemos hallar la pregunta que es esencialmente la obra de arte, ni tampoco su razón principal de ser. Tenemos factores que pueden afectar, pero no tenemos la respuesta puntual a la pregunta. Psicológicamente podríamos preguntar cuál era la intención del artista o si realmente era consciente de lo que estaba haciendo, entre otras cosas, pero también preguntar por la psicología del artista no nos da respuesta a la pregunta la esencia del arte. Y eso se debe, de nuevo, a que a pesar de que una obra de arte o la belleza nace de la subjetividad humana, nace de la persona, no se queda en la persona, sino que se desprende, se expresa en algo más, en otro cuerpo distinto, en un material distinto y tiene una vida propia o una vida autónoma. Como diría Cervantes, las cosas fabricadas, las cosas escritas, las cosas pintadas o esculpidas, etcétera, son como hijos que alcanzan una madurez a tal punto que se vuelven autónomas. En este sentido, la obra de arte se vuelve madura y autónoma y preguntar por la psicología del artista no responde exactamente a la cuestión de por qué la obra, por qué existe y por qué queremos que permanezca. Queremos recordarla o queremos que sea algo importante, algo reconocida. Entonces, estas son algunas cuestiones elementales de la estética y es importante tenerlas en cuenta. Hago un recuento, hago un resumen. Entonces, la estética nace propiamente como disciplina en 1750, siglo XVIII, con el filósofo Baumgarten, y él la define como el estudio de lo bello y especialmente del objeto artístico o de la obra de arte. Sin embargo, la estética, que proviene del término griego aistesis, en un principio quiso decir sensibilidad, percepción, sentidos. Después tenemos una dificultad para poder definirla porque parece ser que su objeto de estudio es muy abarcante. Sin embargo, podríamos precisar su estudio a través de la pregunta de cuál es su esencia o su razón última. Para ello, también tenemos un filósofo llamado Immanuel Kant, que en su crítica del juicio divide a la razón, a la mente, en diferentes actividades y una de ellas es la estética teológica reflexiva que intenta enjuiciar o razonar sobre aquello que producimos o que hacemos y que eh, es complicado abarcarlo, comprenderlo, entenderlo, porque no sabemos exactamente por qué está allí y cuál es su finalidad.
A diferencia de la ética que busca la libertad o el bien, a diferencia de la nociología, de la epistemología o de cualquier ciencia que busca el conocimiento o la verdad, la estética no se sabe bien qué es lo que pretende. Sin embargo, para poder analizar de mejor modo la belleza y la obra, tenemos ciencias auxiliares o complementos como la historia del arte, como la sociología, etcétera, que atienden a problemas muy concretos que sirven a la filosofía, pero que a la vez nos hace ver el distanciamiento y las diferencias entre una y otra disciplina y ciencia. Por lo tanto, tenemos que pensar de ahora en adelante cuál es la finalidad de la obra, para qué está allí, qué significa para nosotros, tanto como contempladores, tanto como creadores. ¿Por qué está allí la obra? ¿Cuál es su finalidad? Y sobre todo, ¿qué entendemos por una obra de arte? ¿Qué entendemos por belleza? ¿Y cuáles podrían ser, vamos a pensar, cuáles podrían ser sus características o notas esenciales de aquello que estamos intentando conocer? Con ello, entonces, acabo esta introducción y espero que les sea de total utilidad. Muchas gracias.